Hola, bienvenidos a clase de hoy, de primero de bachillerato, la cual estudiaremos uno de los tipos de las fuerzas intermoleculares más importantes de la química, los cuales son los puentes de hidrógeno. Aunque no son enlaces químicos verdaderos, tienen un impacto enorme en lo que es el comportamiento de, de su físico en sustancias tan comunes como es el agua, el ADN y las proteínas. Hoy vamos a ver qué son los puentes de hidrógeno, cómo se forman, por qué son más fuertes que las fuerzas intermoleculares y qué efectos tienen con su punto de ebullición, solubilidad y estructura biológica. También ejemplos cotidianos de dónde están exactamente presentes cada uno de ellos. ¿Qué son los puentes de hidrógeno? Cuando hablamos de este puente de hidrógeno o lo que se llama enlaces de hidrógeno, son interacciones intermoleculares que ocurren con el hidrógeno que está alcanzando covalentes a un átomo electronegativo y un par de electrones que no comparten con otro átomo electronegativo más cercano. Este tipo de especial en la interacción electrostática, es decir, cuando un enlace intermolecular más intenso que las fuerzas, como serían las fuerzas de Van der Waals, lo que hace sustancias que representan que estos tengan ciertos puntos de fusión y ebullición mucho más elevados. Entre estos están el hidrógeno y los átomos pequeños que son mucho más electronegativos. Cuando hablamos de esto nos permiten una interacción exacta con lo que sería el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. En este caso, como dije, en la parte que se aseguran con el flúor, el oxígeno y el nitrógeno, hablamos de estos enlaces de hidrógeno o enlace covalente polarizado. En este caso, con una formación de este enlace con un átomo de hidrógeno al agua y el átomo de oxígeno, generan una molécula de manera que el agua puede estar unida con cuatro moléculas más. En este caso, este enlace es relativamente fuerte, como se lo llama. Hace que el agua en condiciones ordinarias sea un líquido, su punto de fusión más alto y con su respectiva peso molecular. Cuando hablamos de estas interacciones, no son tan fuertes como un enlace covalente, pero sí son mucho más fuertes que las fuerzas de dispersión en este caso. O sea, de dipolo a dipolo. O sea, un poco más simple. Cuando hablamos de por qué el puente de hidrógeno sería más fuerte con lo que sería el flúor, el oxígeno o el nitrógeno, hablamos ya que exista un puente de hidrógeno que necesite tres condiciones específicas. Y aquí vemos la gran diferencia en lo que sería su electronegatividad, o sea, hace que el hidrógeno quede fuertemente polarizado. Aquí también encontramos átomos mucho más pequeños, ¿verdad? En lo que el flúor, el oxígeno y el nitrógeno son pequeños y permitiendo moléculas más que se acerquen más en la superficie. En este hablamos de su presencia de iones, o sea, los electrones libres en este caso. Los átomos electronegativos, o sea, su receptor de llamado debe tener electrones que enlazarse por de manera intermolecular. Y aquí es donde vemos cómo es que se forman cada uno de ellos. Cuando hablamos de esta formación, imaginemos lo que es una molécula de agua, o sea, el oxígeno se atrae fuertemente a sus electrones con la molécula de agua. O sea, cada hidrógeno queda parcialmente positivo. Cuanto varían estas moléculas de agua se acercan, esto quiere decir que su hidrógeno es parcialmente positivo, ¿verdad? Y cada molécula es atraído hacia el oxígeno parcialmente, o sea, con un negativo hacia la otra. Polos opuestos, recordemos que polos opuestos se atraen. Y por eso es que se forma el agua en redes tridimensionales, como son millones de interacciones entre sus moléculas.
Y también hay comparaciones en lo que sería el puente de hidrógeno con sus fuerzas en el puente de hidrógeno. Una comparación en sí aproximada sería como la fuerza de London, el dipolo-dipolo, los puentes de hidrógeno en sí y un enlace covalente. En los puentes de hidrógeno son mucho más fuertes que otras fuerzas intermoleculares y son mucho más débiles que el enlace verdadero. No es ni tan fuerte que un enlace, pero es más fuerte que una fuerza intermolecular. Un ejemplo que tenemos comúnmente es cuando es importante con sus cuantos puentes de hidrógeno, ya sea por su alto punto de fusión, su punto de supervivencia elevada y su comportamiento como un disolvente. En este tiempo, el agua, hablamos de sus cuatro puentes de hidrógeno por molécula. Es decir, en el amoníaco forman puentes de hidrógeno, pero menos que sea el agua. Pero solo cuando hablamos de lo que sería el amoníaco, tiene un par de electrones libres, a comparado con la superficie de lo que tiene el agua. En el ácido fluorhídrico es más fuerte debido a su altísima electronegatividad de lo que es el flúor. El flúor es un elemento altamente electronegativo, ¿verdad? Aquí también hay consecuencias de lo que serían los puentes de hidrógeno. Por ejemplo, al tener un aumento en el tamaño de lo que sería su punto de ebullición, estamos hablando de que si el agua debería hervir a 80 grados centígrados según su tamaño molecular. En su mayor punto de fusión, el hielo flota sobre lo que es la estructura cristalina, sosteniendo sus puentes de hidrógeno. O sea, estos nos dejan un poco más huecos. Cuando hablamos de su viscosidad, hablamos de que en sustancia como es el glicerol o viscosas en su red de puentes de hidrógeno, hablamos también de su solubilidad con el agua. Cuando hablamos de su solubilidad, hablamos de las moléculas que hacen este puente de hidrógeno, ya sea como alcoholes o azúcares que se disuelven fácilmente con el agua. Si hablamos de la biología y en la vida, sus fuentes de hidrógeno son fundamentales como, cuando hablamos de esto, estamos hablando de la estructura del ADN, ya sea por bases nitrogenadas. La estructura secundaria de lo que serían las proteínas, donde hablamos del hélice alfa o la amida beta. Interacciones por enzima o sustratos. Las fuentes de hidrógeno, ya sea moleculares, ya sea por moléculas distintas o moléculas de la misma dentro de una de ellas, ya sea intramoleculares o intermoleculares. Estos pueden tener moléculas menos polares, o sea que esta disminuye lo que sería su solubilidad en cada una de estas. Como por ejemplo, si tenemos lo que es agua y etanol, al mezclarlos, ambos pueden tener un puente de hidrógeno entre sí. Sería algo más miscible totalmente. Si hablamos de la proteína y la desneutralizada con el calor, estamos hablando que el calor rompe lo que serían sus puentes de hidrógeno y estas que mantienen su estructura se destruyen. Y si estamos hablando de lo que sería su ADN o ARN, hablamos de un doble hélice que separa estas al romper lo que sería el puente de hidrógeno entre bases. Como es una base, lo que sería su ADN se abre.
Normalmente tenemos errores comunes, que es el puente de hidrógeno en su enlace covalente o pensar que cualquier puente de hidrógeno puede hacerlo. Olvidar que se necesita lo que es flúor, oxígeno o nitrógeno. Lo más básico es confundir lo que es una fuerza molecular, intermolecular y intramolecular, ya sea por lo que puede estar dentro o fuera. Cuando hablamos de lo que sería su puente de hidrógeno, ¿verdad? Es decir, hablamos de que son fuerzas intermoleculares especiales que se forman cuando un hidrógeno está unido a un átomo altamente electronegativo, ya sea con flúor, oxígeno o en este caso nitrógeno. Interactúa con un par de electrones libres en otra molécula, o sea, requisita cada una de ellas. A pesar de no ser tan fuertes como lo es un enlace químico verdadero, su efecto es enorme. O sea, gracias a esto, el agua tiene propiedades únicas y la proteína mantiene su forma. Lo que es el ADN es el que conserva su doble hélice y en la vida. Tal como lo conocemos, este lo hace como variamente posible, ¿verdad? Comprender estos puentes nos permiten entender fenómenos más simples como es la evaporización de lo que es el agua y tales complejos como la estructura molecular en cada una de la vida diaria. Como son un puente, es literalmente entre la vida y lo que es la biología. Esto los une o así los rompe, como quien dice.